Recuerdo el día en que el cielo se vino abajo. No literalmente, por supuesto, pero podría haber sido así. Fue el día en que nuestra luna se encontró con su pareja en una partida de billar cósmico, pero me estoy adelantando. Empecemos por el principio, cuando el mundo todavía tenía sentido, allá por el año 2890. Me llamo Dr. Sky Hawkins y soy geólogo lunar, destinado en la base de la Tranquilidad, el extenso puesto científico que había crecido a partir de los humildes inicios del lugar de aterrizaje del Apolo 11. Es curioso cómo cambian las cosas, y sin embargo, siguen igual. Todavía la llamábamos Base de la Tranquilidad, aunque en aquellos días no había nada de tranquilo. Recuerdo que me desperté aquella mañana. Mis ojos se adaptaron a la luz artificial que imitaba el ciclo día-noche de la Tierra. El suave zumbido de los sistemas de soporte vital era un telón de fondo constante en nuestras vidas aquí. Me estiré, sintiendo el familiar tirón de la gravedad lunar, aproximadamente una sexta parte de la de la Tierra. Incluso después de años aquí, todavía me parecía novedoso. Mientras me dirigía al comedor, pasé por el muro conmemorativo. Las caras de los que habían venido antes que nosotros, pioneros que habían hecho posible nuestra vida aquí, nos miraban fijamente. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins, los primeros humanos en llegar a la Luna. Y junto a ellos, nuevas incorporaciones. Dakota Frost, la primera persona nacida en la Luna. Carlos Mendoza, que descubrió los tubos de lava lunar que ahora albergaban la mayor parte de nuestra base. El comedor ya estaba lleno de gente cuando llegué. El aroma del café, café de verdad enviado desde la Tierra a un gran coste, llenaba el aire. Cogí una bandeja y me uní a la cola, saludando con la cabeza a caras conocidas. «Buenos días, Sky». Una voz me llamó. Me giré y vi a mi colega y amigo, el doctor Jasper Redwood, haciéndome señas. Sonreí y me dirigí a su mesa. Una vez que tomé mi desayuno, una barrita de proteínas rica en nutrientes y un tazón de fruta hidropónica. «Buenos días, Jasper». «Buenos días», respondí, acomodándome en el asiento frente a él. «¿Cómo va el nuevo análisis de muestras del núcleo?» Los ojos de Jasper se iluminaron como siempre lo hacían cuando hablaba de su trabajo. «Cosas fascinantes, Sky. Estamos encontrando rastros de elementos que nunca antes habíamos visto en rocas lunares. Es como si la Luna estuviera tratando de decirnos algo nuevo». Me reí. «La Luna ha estado aquí durante miles de millones de años, Jasper. Dudo que le queden muchos secretos que contar». Me señaló con el dedo, con una sonrisa juguetona en el rostro. «Ahí es donde te equivocas, amigo mío. El universo está lleno de misterios y solo estamos rascando la superficie. Hablando de eso, ¿has oído hablar de la anomalía?» Hice una pausa, con la taza de café a medio camino de mis labios. «¿Anomalía? ¿Qué anomalía?» Jasper se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta un susurro conspirador. «Los chicos de observación del espacio profundo captaron algo extraño anoche. Un objeto masivo que se mueve rápido. Todavía están procesando los números, pero las primeras estimaciones lo sitúan aproximadamente del tamaño de Marte». Sentí un escalofrío recorrerme la columna a pesar de la temperatura cuidadosamente regulada de la base. Eso es imposible. ¿Un objeto de ese tamaño moviéndose por nuestro sistema solar? Lo habríamos visto hace años. Jasper se encogió de hombros. «Eso es lo que dicen todos, pero los datos no mienten. Sky, hay algo ahí fuera y viene hacia nosotros». Antes de que pudiera responder, una alarma estridente cortó el ruido ambiental del comedor. Las luces rojas comenzaron a parpadear y una voz computarizada resonó a través de los altavoces. «Atención a todo el personal. Esto no es un simulacro. Preséntense en sus estaciones de emergencia inmediatamente». Jasper y yo intercambiamos una mirada de sorpresa
antes de ponernos de pie. A nuestro alrededor, el comedor estalló en un caos controlado mientras todos se apresuraban a seguir el protocolo. Habíamos practicado emergencias innumerables veces, pero esto era diferente. Mientras nos dirigíamos al centro de mando central, no podía quitarme la sensación de que la anomalía de Jasper y esta alarma estaban conectadas. Poco sabía yo lo acertada que estaba, o cuánto iban a cambiar nuestras vidas. El centro de mando era un hervidero de actividad cuando llegamos. Las pantallas parpadeaban con flujos de datos y el aire estaba cargado de tensión. En el centro de todo estaba la comandante Phoenix Steele, con su actitud normalmente tranquila sustituida por una mirada de sombría determinación. «¡Atención, todos!», gritó, con su voz cortando la cena. La sala se quedó en silencio. Como algunos de ustedes habrán oído, nuestros monitores del espacio profundo han detectado una anomalía. Ahora tenemos la confirmación de que esta anomalía es, de hecho, un planeta errante en curso de colisión con nuestro sistema solar. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Sentí que Jasper se tensaba a mi lado. El comandante Steele continuó. El objeto atravesará el sistema solar exterior en cuestión de horas. Su trayectoria lo acercará peligrosamente a la Tierra y a la Luna. Se me hundió el corazón. Las implicaciones eran asombrosas. Un planeta errante, especialmente uno que se mueve a gran velocidad, podría causar estragos en nuestro delicado baile orbital. ¿Cuáles son nuestras opciones?, alguien gritó. La expresión del comandante Steele se tensó. Estamos en constante comunicación con la Tierra. Están movilizando todos los recursos disponibles. Pero la verdad es que tenemos muy poco tiempo. Nuestro principal objetivo ahora es la preparación y la posible evacuación. La sala estalló en murmullos y exclamaciones. ¿Evacuación? Nunca habíamos considerado tal escenario. La Luna era nuestro hogar, el trabajo de nuestra vida. La idea de abandonarla era casi impensable. A medida que el impacto inicial se disipaba, asumimos nuestros roles como geólogos. Mi experiencia no fue inmediatamente relevante para la crisis en cuestión, pero me encontré ayudando en el análisis de datos, tratando de dar sentido a la información entrante. Las horas pasaron en un torbellino de actividad. El planeta rebelde, al que habíamos empezado a llamar el intruso, era ahora visible para nuestros telescopios más potentes. Era una visión inquietante, una masa oscura sobre el telón de fondo del espacio, que se precipitaba hacia nosotros con una fuerza implacable. A medida que avanzaba el día, quedó claro que, aunque la Tierra se libraría de un impacto directo, la Luna estaba en grave peligro. La fuerza gravitacional del intruso ya estaba afectando a nuestra órbita, y las proyecciones mostraban una alta probabilidad de impacto. En medio del caos, encontré un momento de tranquilidad. Entré en una de las cúpulas de observación y miré hacia arriba, a la Tierra suspendida en el cielo negro. Se ve tan tranquila desde aquí, tan ajena al peligro que acecha más allá de su vista. Pensé en mi familia en casa, en mis padres en su comunidad de jubilados en Nueva Singapur, en mi hermana y sus hijos en la ciudad submarina de Nueva Venecia. ¿Sabían lo que se avecinaba? Estaban asustados. «Hermoso, ¿no?», dijo una voz detrás de mí. Me di la vuelta y vi a la doctora River Blackwood, nuestra astrofísica residente, que se unía a mí en la ventana. Asentí. A veces, cuando estamos inmersos en nuestras rutinas diarias, es fácil olvidar lo frágil que es todo. River sonrió con tristeza. «Sabes, en todos nuestros años de exploración espacial, con todos nuestros avances tecnológicos, nunca nos hemos enfrentado realmente a algo así. Es aleccionador». Permanecimos en silencio un momento, contemplando la canica azul que era nuestro hogar ancestral. Entonces, River volvió a hablar, su voz apenas un susurro. «Hay algo que no nos están contando, Sky. Algo sobre el intruso». Me volví hacia ella, picado por la curiosidad. «¿Qué quieres decir?». Ella vaciló, y luego dijo:
su composición. No es natural. El análisis espectral muestra rastros de estructuras artificiales en su superficie. Sea lo que sea esta cosa, no es solo un planeta errante, es algo más. Antes de que pudiera procesar esta sorprendente información, otra alarma resonó por toda la base. La voz del comandante Steele llegó por el intercomunicador. A todo el personal, prepárense para el impacto. Repito, prepárense para el impacto. River y yo nos miramos a los ojos por un momento y luego nos apresuramos a protegernos. El suelo debajo de nosotros comenzó a temblar, suavemente al principio, luego con creciente violencia. A través de la cúpula pude ver las estrellas girando frenéticamente mientras la rotación de la luna se veía afectada por la gravedad del intruso. Entonces, con un sonido que parecía sacudir el tejido mismo de la realidad, el intruso golpeó. El impacto no fue directo, una pequeña misericordia, sino un golpe oblicuo que envió ondas de choque a través de la superficie lunar. Las grietas se extendieron como telarañas por la cúpula sobre nosotros, y por un momento temí que se hiciera añicos, exponiéndonos al vacío del espacio. Pero los materiales avanzados aguantaron apenas lo que pareció una eternidad. La luna se estremeció y se sacudió, las alarmas sonaron, los equipos se estrellaron contra el suelo y las luces parpadearon de forma inquietante. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, se acabó. En el inquietante silencio que siguió, pude oír la respiración entrecortada de los que me rodeaban, puntuada por el gemido ocasional del metal estresado. Mientras la base se asentaba, lentamente, con cautela, comenzamos a levantarnos, evaluando los daños. ¿Estáis todos bien? La voz del comandante Steele llegó por el intercomunicador, tensa, pero firme. Un coro de afirmaciones resonó por la base. Habíamos sobrevivido, pero ¿a qué precio? Los días siguientes fueron una confusión de actividad frenética. Nuestra primera prioridad fue evaluar los daños en la base y asegurarnos de que nuestros sistemas de soporte vital funcionaban. El impacto había alterado la órbita y la rotación de la Luna, causando estragos en nuestros sistemas cuidadosamente calibrados. Pero estábamos vivos y, por ahora, eso era suficiente. La comunicación con la Tierra era irregular en el mejor de los casos. El pulso electromagnético del impacto había frito muchos de nuestros sistemas de comunicación de largo alcance. La poca información que pudimos recopilar pintaba un panorama sombrío. Aunque la Tierra se había librado de un impacto directo, el cambio en la órbita de la Luna había causado enormes perturbaciones en las mareas. Las ciudades costeras se estaban inundando, los patrones climáticos eran un caos, y la propia rotación de la Tierra se había visto afectada. Como geólogo, me encontré trabajando las 24 horas del día, analizando los cambios en la superficie lunar. El impacto había abierto enormes abismos nuevos y había sacado a la superficie capas que antes estaban enterradas. En cualquier otra circunstancia, habría sido la oportunidad científica de mi vida. Ahora me parecía estar estudiando la herida que podría resultar ser nuestra perdición. Fue durante una de estas sesiones de análisis, aproximadamente una semana después del impacto, cuando Jasper se me acercó. Tenía el aspecto demacrado, con ojeras y el ceño fruncido. «Sky», dijo en voz baja, «necesito enseñarte algo». Lo seguí hasta un rincón apartado del laboratorio, lejos de miradas y oídos indiscretos. Sacó una tableta y sus dedos bailaron por la pantalla. «Mira esto», dijo, mostrándome una serie de imágenes. Eran fotos satelitales del intruso tomadas justo antes del impacto. Mientras las estudiaba, sentí que se me cortaba la respiración. La superficie del planeta rebelde no era el cráter caótico, el paisaje lleno de hoyos que hubiera esperado. En su lugar vi patrones, formas geométricas, líneas rectas y lo que parecían inquietantemente restos de estructuras. «Esto no puede ser natural», susurré. Jasper asintió con tristeza. «No es Sky. Creo.
Creo que este planeta estaba habitado, quizá incluso diseñado. Las implicaciones eran asombrosas. Un planeta artificial, una especie de nave espacial. Pero, ¿quién podría haber construido algo así? ¿Y por qué se precipitaba por el espacio en rumbo de colisión con nuestro sistema solar? Como si leyera mis pensamientos, Jasper continuó. Hay más. He estado investigando algunos archivos antiguos, cosas que se suponía que eran clasificadas. ¿Sabías que hace unos 50 años la Tierra detectó un objeto similar en el borde de nuestro sistema solar? Negué con la cabeza, demasiado aturdido para hablar. Enviaron una misión para investigarlo, una misión secreta. Ni siquiera la base lunar lo sabía. Y luego nada. La misión fue catalogada como un fracaso. El objeto pasó fuera de nuestro sistema solar. Pero, ¿y si no? ¿Y si no es así? Terminé por él. ¿Y si es el mismo objeto el que regresa? Jasper asintió solemnemente. Exactamente. ¿Pero por qué? ¿Y por qué ahora? Antes de que pudiéramos profundizar en este misterio, sonó una alerta en nuestros comunicadores. La voz del comandante Steele se oyó, tensa y urgente. Todo el personal superior debe presentarse en el centro de mando inmediatamente. Intercambiando una mirada preocupada, Steele, Jasper y yo nos apresuramos a cumplir. Cuando llegamos, encontramos el centro de mando en un estado de caos controlado. En el centro de todo estaba la comandante Steele, con el rostro pálido. Acabamos de recibir una transmisión prioritaria de la Tierra, anunció en cuanto todos se reunieron. La situación allí abajo es crítica. Las perturbaciones de las mareas han desencadenado una cascada de acontecimientos geológicos. Terremotos, erupciones volcánicas, continentes enteros están siendo remodelados. Un murmullo de horror recorrió al personal reunido. La comandante Steele levantó una mano para pedir silencio. «Hay más», continuó. «El impacto ha arrojado una cantidad significativa de material lunar a la atmósfera terrestre. Combinado con la ceniza volcánica, está causando un rápido efecto de enfriamiento global. Lo llaman un invierno de impacto. Las implicaciones eran que la Tierra, nuestro hogar, la cuna de nuestra civilización, se enfrentaba a un evento de nivel de extinción, y nosotros, encaramados en nuestra luna herida, no podíamos hacer nada más que mirar». «¿Y la evacuación?», preguntó alguien. «Seguro que están sacando a la gente del mundo». La expresión del comandante Steele cambió. Si cabe, aún más sombría. Lo están intentando. Pero con las perturbaciones del campo magnético y los desechos en órbita, los lanzamientos son extremadamente arriesgados. Han conseguido sacar algunas naves que se dirigen a las colonias de Marte, pero es una gota en el océano. La sala se sumió en un silencio atónito. Todos sabíamos intelectualmente que nuestro trabajo en la Luna era peligroso, que en cualquier momento una erupción solar, un micrometeorito o un fallo del sistema podrían acabar con nosotros. Pero esto iba más allá de lo que jamás habíamos imaginado. A medida que asimilaba las implicaciones, me encontré pensando de nuevo en el intruso. ¿Era una casualidad? ¿La cruel indiferencia de un universo insensible? ¿O había algo más? Me encontré con la mirada de Jasper. Al otro lado de la habitación, asintió levemente, comprendiendo lo que pasaba entre nosotros. Cualesquiera que fueran los secretos que guardaba el intruso, teníamos que descubrirlos, no solo por curiosidad científica, sino por la supervivencia misma de nuestra especie. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Mientras la Tierra luchaba por hacer frente a las secuelas del impacto, nosotros en la Luna nos encontrábamos en una situación sin precedentes. Con los suministros de la Tierra, ahora poco fiables en el mejor de los casos, tuvimos que volvernos completamente autosuficientes. Ampliamos nuestros jardines hidropónicos y llevamos al límite nuestros sistemas de reciclaje. Cada trozo de material era valioso. Cada joya de energía se racionaba cuidadosamente. A pesar de todo,
Jasper y yo continuamos nuestra investigación clandestina sobre el intruso. Examinamos minuciosamente los datos del impacto y estudiamos cada fragmento de información que pudimos encontrar sobre la misteriosa misión de hace 50 años. Poco a poco, empezó a surgir una imagen, aunque era una que planteaba más preguntas que respuestas. El intruso que descubrimos era, de hecho, artificial, al menos en parte. Parecía un cuerpo planetario natural que había sido modificado extensamente, ahuecado en algunos lugares para crear vastos espacios internos. Pero, ¿con qué propósito? ¿Y por quién? Nuestro descubrimiento se produjo casi 2 meses después del impacto. Estaba en uno de los nuevos sitios de excavación, estudiando una formación rocosa particularmente interesante, cuando mi escáner captó una lectura anómala. Al principio pensé que era un fallo de funcionamiento. El equipo había estado fallando desde el impacto, pero cuando recalibré y escaneé de nuevo, la lectura persistió. Emocionado, llamé a Jasper. «Mira esto», le dije, mostrándole la lectura. «Nunca he visto nada igual». Jasper estudió la pantalla. Frunció el ceño. «Esto no puede ser correcto», murmuró. «Estos elementos no existen en la naturaleza, al menos no en ninguna combinación que hayamos visto». Intercambiamos una mirada de emoción y temor mezclados. Eso era. La prueba de que algo verdaderamente alienígena había tocado nuestra luna. Con manos temblorosas, comenzamos a excavar el sitio. Era un trabajo lento y minucioso. Lo que hubiéramos detectado estaba enterrado profundamente y teníamos que tener cuidado de no dañarlo. Pasaron las horas. Nuestra emoción crecía con cada capa de regolito lunar que quitábamos. Finalmente, cuando las luces artificiales de la base comenzaron a atenuarse para simular la noche, nuestras herramientas golpearon algo sólido, algo que no era roca. Cielo. Jasper respiró. Su voz se llenó de asombro. «Mira esto». Me incliné, apartando el último resto de polvo. Lo que vi me hizo saltar el corazón. Era una especie de panel, liso y metálico, cubierto de intrincados patrones que parecían cambiar y transformarse ante nuestros ojos. Los patrones no eran solo decorativos, me di cuenta con un sobresalto. Eran una escritura, o al menos algún tipo de almacenamiento de información que nunca habíamos visto antes. «Tenemos que informar de esto», dije con voz apenas perceptible. Jasper asintió, pero había vacilación en sus ojos. «Sky, ¿y si esto está relacionado con el intruso? ¿Con esa misión secreta?» Comprendí su preocupación. Si este descubrimiento estaba realmente vinculado a la catástrofe que había azotado la Tierra, las implicaciones eran asombrosas. No estábamos ante un simple artefacto alienígena. Estábamos ante algo que podía reescribir la historia de la humanidad y posiblemente determinar nuestro futuro. Se lo contamos a la comandante Steele, decidí, pero a nadie más. Todavía no. La reacción de la comandante ante nuestro descubrimiento fue una mezcla de emoción y temor. Ordenó que se precintara el lugar y nos puso al mando de un pequeño equipo selecto para estudiar el artefacto. El trabajo fue lento y frustrante. El material del panel se resistía a todos nuestros intentos de analizarlo, y los patrones cambiantes parecían desafiar cualquier tipo de traducción. Pasaron las semanas y la situación de la Tierra siguió deteriorándose. El invierno de impacto estaba en pleno apogeo, sumiendo a gran parte del planeta en una profunda congelación. Los informes que recibimos describían una sombría situación de migraciones masivas, escasez de alimentos y conflictos por la disminución de los recursos. Las colonias de Marte estaban abrumadas por los refugiados y se hablaba de cortar la comunicación para preservar sus propios recursos. Fue en este contexto de fatalidad inminente cuando finalmente logramos un gran avance. La doctora Dakota Frost, nuestra lingüista y la primera persona nacida en la Luna, notó un patrón en los símbolos cambiantes. «No es un mensaje estático», explicó, con los ojos brillantes de emoción. «Es receptivo. Mira,
Acercó la mano al panel sin llegar a tocarlo. Los símbolos giraban y se reorganizaban mientras los observábamos con asombro. Formaban figuras que casi, pero no del todo, se reconocían como letras. «Está intentando comunicarse», suspiró Dakota, «pero no sabe cómo». A partir de ese momento, el progreso fue a pasos agigantados. Alimentamos el panel con información, constantes matemáticas, imágenes de la Tierra y la Luna, representaciones de nuestro sistema solar. A cambio, nos dio conocimiento. Al principio, fragmentos, luego trozos más grandes de información que insinuaban una vasta y antigua civilización que se había extendido por las estrellas. Y luego, un día, nos dio un nombre: los arquitectos. Los arquitectos, descubrimos, no eran una sola especie, sino un colectivo de civilizaciones que se habían unido hace eones. Habían remodelado mundos, construido megaestructuras que empequeñecían todo lo que la humanidad había concebido y desvelado secretos del universo que hacían que nuestras teorías más avanzadas parecieran dibujos de crayón de un niño. Pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. A medida que profundizábamos en la información proporcionada por el panel, descubrimos la verdad sobre el intruso y sobre el lugar de la humanidad en el cosmos. Resultó que el intruso no fue un accidente, era una nave semilla, una de las muchas enviadas por los arquitectos para encontrar y terraformar mundos adecuados. ¿Y la Tierra? La Tierra había sido uno de sus objetivos. «No lo entiendo», dije, con la cabeza dando vueltas mientras intentaba procesar esta información. Si querían terraformar la Tierra, ¿por qué esperar hasta ahora? ¿Por qué la colisión? Fue Jasper quien lo descubrió, con el rostro pálido al comprender las implicaciones. «No esperaron», dijo en voz baja. «Han estado aquí todo el tiempo. El cielo. ¿No lo ves? Somos la terraformación». La sala se quedó en silencio cuando el peso de sus palabras caló. La humanidad, toda nuestra historia, nuestra evolución, todo había sido parte del plan del arquitecto. Éramos los instrumentos de la terraformación, moldeados durante millones de años para transformar nuestro mundo en algo que los arquitectos pudieran habitar. Pero algo salió mal, añadió Dakota, con la voz temblorosa. La misión de hace 50 años. Deben haber descubierto la verdad y han intentado detenerla. Las piezas encajaron. La misión secreta. El regreso de los intrusos. Todo formaba parte de un plan cósmico que se había puesto en marcha mucho antes de que nuestros antepasados desarrollaran pulgares oponibles. Cuando se aclaró el alcance total de la situación, nos enfrentamos a una elección imposible. El panel contenía información que podía salvar a la humanidad. Tecnologías avanzadas, conocimientos médicos, incluso los medios para mitigar el impacto del invierno. Pero utilizarlos significaba entrar en el plan del arquitecto, acelerando potencialmente la misma transformación que, sin saberlo, habíamos estado llevando a cabo todo el tiempo. «Tenemos que contárselo a todo el mundo», dije, mirando a mis colegas. «La gente de la Tierra merece saber la verdad». La comandante Steele negó con la cabeza. ¿Y causar pánico? ¿Destruir la poca esperanza que les queda? No, doctora Hawkins. Esta información no sale de esta sala. Todavía no. Entonces, ¿qué hacemos?, Jasper preguntó con voz hueca. Los ojos de la comandante eran duros mientras nos observaba. Hacemos lo que la humanidad siempre ha hecho. Nos adaptamos, sobrevivimos y encontramos la manera de contraatacar. En los días siguientes, trabajamos sin descanso, extrayendo del panel toda la información útil que pudimos mientras tratábamos de evitar cualquier cosa que pudiera favorecer el plan del arquitecto. Era un equilibrio delicado, y el peso de nuestras decisiones era aplastante. La Tierra continuaba su lenta espiral hacia el caos. El invierno de impacto no mostraba signos de remitir, y los informes de violencia y desesperación se hicieron más frecuentes. La Luna, que en su día fue un puesto de avanzada científica,
se estaba convirtiendo en el último bastión de la civilización humana organizada. Fue durante uno de nuestros raros momentos de descanso cuando Jasper se me acercó con el rostro serio. «Cielo», dijo en voz baja, «he estado pensando en los arquitectos, en su plan». Asentí, animándolo a continuar. ¿Y si estamos enfocando esto de manera equivocada? ¿Y si la colisión no estaba destinada a destruirnos, sino a salvarnos? Lo miré fijamente, sin comprender. ¿Salvarnos? Jasper, mira lo que le está pasando a la Tierra. Levantó una mano. Escúchame, los arquitectos tienen una tecnología que supera nuestros sueños más descabellados. Si quisieran destruirnos, podrían haberlo hecho de forma limpia y eficiente. Pero en lugar de eso, nos han puesto en una situación en la que tenemos que abandonar la Tierra, en la que tenemos que alcanzar las estrellas. Cuando las implicaciones de sus palabras se me hicieron evidentes, dije conmocionada, ¿crees que todo esto forma parte del plan? ¿Obligarnos a evolucionar? ¿A convertirnos en qué? ¿En viajeros espaciales? ¿Como ellos? Jasper asintió lentamente. Tiene sentido, ¿verdad? El largo juego de nuestra evolución, el impulso hacia el avance tecnológico y ahora esta crisis que nos obliga a mirar más allá de nuestro propio mundo. Me eché hacia atrás, con la mente dando vueltas. Si Jasper tenía razón, entonces todo lo que creíamos saber sobre nuestra historia, nuestro destino, era falso. No éramos solo peones en el juego del arquitecto, éramos sus herederos. Cuando abrí la boca para responder, una alarma sonó en la base. La voz del comandante Steele llegó por el intercomunicador, tensa. Todo el personal debe presentarse en sus estaciones de emergencia. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Jasper y yo intercambiamos una mirada de pánico antes de apresurarnos a cumplir. Mientras corríamos por los pasillos, no podía quitarme la sensación de que, fuera lo que estaba sucediendo, era solo el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Un capítulo que había sido escrito hace mucho tiempo por seres más allá de nuestra comprensión. Irrumpimos en el centro de mando y lo encontramos en caos. Las pantallas parpadeaban con mensajes de advertencia y el aire estaba cargado de tensión. Informe. El comandante Steele ladró cuando entramos. Uno de los técnicos levantó la vista, con el rostro pálido. «Comandante, estamos detectando enormes fluctuaciones de energía en el lugar del impacto del intruso. Es como algo que nunca hemos visto antes». En la pantalla principal, una imagen de satélite mostraba el lugar del impacto. Lo que una vez había sido un paisaje lunar lleno de cicatrices, ahora estaba vivo con energía pulsante. Zarcillos de luz extendiéndose por la superficie como raíces. Se está activando. Respiré. La revelación me golpeó como un golpe físico. El intruso. No está muerto. Se está despertando. Como si fuera en respuesta a mis palabras, toda la base se estremeció. Las alarmas sonaron aún más fuerte, y por un momento que me dejó sin aliento, pensé que íbamos a perder la integridad atmosférica. Todos los sistemas aguantan, alguien gritó, pero apenas. Sea lo que está haciendo esa cosa, está afectando a nuestra red eléctrica. La comandante Steele se volvió hacia mí, con ojos duros. «Dr. Hawkins, Dr. Redwood, ustedes son nuestros expertos en esto. ¿A qué nos enfrentamos?» Jasper y yo intercambiamos una mirada. Había llegado el momento de la verdad. ¿Revelamos todo lo que hemos averiguado o nos guardamos algo? En esa fracción de segundo, tomé una decisión. «Comandante», dije con voz más firme de lo que me sentía, «hay algo que debe saber. Sobre el intruso, sobre la Tierra, sobre todo». Y así, mientras la luna temblaba bajo nuestros pies y el intruso cobraba vida, se lo contamos. Les contamos sobre los arquitectos, sobre su gran plan, sobre el verdadero propósito de la humanidad. Les contamos sobre la elección que ahora enfrentábamos.
aceptar nuestro destino como sucesores del arquitecto o luchar contra un destino decidido para nosotros hace eones. Cuando terminé de hablar, un pesado silencio cayó sobre el centro de mando. El peso de esta revelación pareció presionarnos a todos, haciendo que la ya opresiva gravedad lunar se sintiera aún más pesada. La comandante Steele fue la primera en hablar, así que, dijo con voz tensa y emoción contenida, nos enfrentamos a la extinción por un lado y a convertirnos en peones en un juego cósmico por el otro. Peones no, intervino Jasper. Herederos. Si tenemos razón en esto, los arquitectos no están tratando de destruirnos, nos están graduando. Una risa amarga escapó de los labios del comandante. Menuda graduación, miles de millones de muertos, nuestro planeta en ruinas. Pero la humanidad sobrevive, añadí, evolucionando suavemente, alcanzando las estrellas como lo hicieron ellos. Antes de que nadie pudiera responder, otro temblor sacudió la base en la pantalla principal. Los zarcillos de energía del lugar del impacto del intruso se habían extendido aún más, creando una red brillante a través de la superficie lunar. Decidamos lo que decidamos, dijo el comandante con tono sombrío. Se nos acaba el tiempo. Esa cosa está cambiando nuestra luna y no tenemos ni idea de lo que nos hará en el proceso. Como si fuera una señal, sonó una nueva alerta. Uno de los técnicos gritó: «Comandante, estamos recibiendo una transmisión de la Tierra». La pantalla parpadeó y apareció un rostro demacrado, cansado, pero familiar para todos nosotros. Era la secretaria general de las Naciones Unidas, transmitiendo desde lo que parecía un búnker subterráneo. «Base Tranquilidad», dijo, con la voz entrecortada por la estática. «Si están recibiendo esto, por favor respondan. Hemos detectado lecturas de energía masivas procedentes de la Luna. Necesitamos saberlo. ¿Son ustedes los responsables? ¿Es un intento de rescate?» El comandante Steele dio un paso al frente. «Señora Secretaria General, soy el comandante Phoenix Steele. Las lecturas de energía no son obra nuestra. Provienen del objeto que colisionó con nosotros. Y hay más que necesitas saber». Mientras el comandante comenzaba a explicar la situación, me encontré acercándome a la ventana. Desde allí, podía ver la red brillante extendiéndose por la superficie lunar. Era hermoso de una manera aterradora, como ver el nacimiento de un nuevo mundo. Y tal vez eso era exactamente lo que era: el nacimiento de un nuevo mundo, una nueva humanidad, una que se acercaría a las estrellas no como conquistadores o exploradores, sino como herederos, hijos de los arquitectos, que finalmente entrarían en nuestro legado cósmico. Mientras observaba la transformación de nuestro hogar lunar, un pensamiento me golpeó. El intruso, el panel, la misión secreta de hace 50 años, todos eran parte de una prueba, un examen final, por así decirlo, para ver si la humanidad estaba lista para ocupar su lugar entre las estrellas. Me volví hacia la habitación donde el comandante seguía explicando nuestra situación a un secretario general cada vez más sorprendido. Jasper me llamó la atención y se acercó a la ventana para unirse a mí. «Está sucediendo de verdad, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Todo por lo que hemos trabajado, todo lo que hemos creído sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el universo». Asentí, observando cómo un pulso de energía particularmente brillante recorría la superficie lunar. «Es el final de un capítulo», respondí, «y el comienzo de otro. Pase lo que pase a continuación, la humanidad nunca volverá a ser la misma». Como para subrayar mis palabras, sonó una nueva alerta. Uno de los técnicos gritó, con voz llena de asombro y miedo: «Comandante, el intruso se está moviendo». Todas las miradas se dirigieron a la pantalla principal. El enorme objeto que se había estrellado contra nuestra luna estaba, en efecto, agitando energía, que recorría su superficie. Mientras observábamos, comenzó a elevarse, desafiando la gravedad de la luna como si no fuera nada.
La voz del secretario general llegó a través de los altavoces, tensa por la tensión. Base. Tranquilidad. ¿Qué está pasando? Nuestros instrumentos se están volviendo locos. La respuesta del comandante Steele se interrumpió cuando una luz cegadora inundó el centro de mando. Sentí una sensación extraña, como si me estuvieran tirando en todas direcciones a la vez. Lo último que vi antes de que la luz me abrumara fue a Jasper extendiendo la mano, con la boca abierta en un grito silencioso, y luego, oscuridad. Cuando abrí los ojos de nuevo, ya no estaba en la base lunar. Estaba en una vasta llanura bajo un cielo extraño, con el horizonte extendiéndose sin fin en todas direcciones. Y no estaba solo. A mi alrededor estaban mis colegas de la base Tranquilidad, junto con figuras que reconocí de la Tierra, líderes políticos, científicos, ciudadanos de a pie. Todos miramos a nuestro alrededor con confusión y asombro. Ante nosotros se encontraba un ser de luz, cuya forma cambiaba constantemente, pero que de alguna manera mantenía una forma humanoide. Cuando habló, su voz parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «Hijos de la Tierra», dijo, «habéis superado la prueba. Bienvenidos a vuestra herencia». Mientras las palabras del ser nos inundaban, me di cuenta de que esto era tanto un final como un comienzo. El final de la humanidad tal y como la habíamos conocido, y el comienzo de nuestro viaje como ciudadanos cósmicos. Los arquitectos no nos habían destruido, nos habían transformado, preparándonos para un destino entre las estrellas. Miré a Jasper, viendo mi propia mezcla de miedo y euforia reflejada en sus ojos. Lo que fuera lo que viniera después, lo afrontaríamos juntos, no solo como individuos o naciones, sino como una especie unida por una herencia cósmica común. El ser de luz extendió lo que podría haber sido una mano, un gesto de bienvenida y desafío. «¿Estás listo?», preguntó, «para ocupar tu lugar en el universo?»